Bienvenidos a FSalud Conecta con el doctor Enrique de Madaria Pascual, médico especialista en aparato digestivo del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante y presidente de la Sociedad Española de Gastroenterología. Hoy vamos a tratar las enfermedades del páncreas, un órgano situado en la parte alta del abdomen, detrás del estómago. Doctor de Madaria, ¿por qué es tan importante el páncreas? Buenas tardes, Gregorio, porque tiene dos funciones de gran relevancia. Por un lado, produce la hormona insulina que vierte a nuestra sangre. La insulina se distribuye a las células de nuestro cuerpo a través del riego sanguíneo y permite que éstas puedan tomar la glucosa de la sangre para poder nutrirse, obtener energía de este azúcar y fabricar moléculas necesarias para la vida. Así, los niveles de glucosa en sangre, si suben, se produce más insulina para que ésta entre en las células para su consumo y, al contrario, cuando hay niveles bajos de este azúcar, se inhibe, se produce una menor secreción, de forma que la glucosa en sangre sube, consiguiéndose un equilibrio que es muy necesario. Y hay que decir que órganos muy importantes de nuestro cuerpo son muy sensibles a los niveles de glucosa en la sangre, como el cerebro y el corazón. Estos necesitan este azúcar para poder funcionar adecuadamente. Cuando el páncreas se daña y no puede producir insulina, los niveles de glucosa en sangre aumentan y, a partir de cierto nivel de incremento, hablamos de diabetes, una enfermedad muy frecuente que manejan los especialistas en endocrinología y que, por tanto, pues no trataremos hoy en este videoblog. La otra función importante del páncreas, que es la que tiene más relación con mi especialidad, el aparato digestivo, es producir un líquido, el jugo pancreático, que es esencial en la digestión de la comida que ingerimos. Este líquido se produce por las células que llamamos acinares del páncreas, que vierten su secreción en un sistema de conductos, de tubitos pequeñitos, que acaban desaguando en el duodeno, y allí se mezclará ese jugo pancreático con la comida y digerirá sus componentes más importantes gracias a las proteínas o enzimas que contiene. Cada una de estas enzimas, cada una de estas proteínas está especializada en digerir un componente diferente de nuestra alimentación. Por ejemplo, hay una enzima llamada la lipasa del páncreas que digiere las grasas, hay otras que digieren proteínas, otras como la amilasa, los hidratos de carbono, y el páncreas no para de trabajar, trabaja más cuando comemos y produce diariamente entre 1,5 y 4 litros de este jugo pancreático que comentábamos. Doctor, ¿y cómo se relaciona el páncreas con el hígado y la bilis? Pues el páncreas, como has dicho, está en la parte alta de la barriga por detrás y es atravesado por el conducto colédoco, que lleva la bilis desde el hígado hasta el duodeno. Es el tubo de la bilis, podemos decir. Y allí se vierte la bilis junto al jugo pancreático, y la bilis, por una parte, disuelve las grasas para que puedan ser digeridas por el páncreas, y por otra también elimina toxinas y tiene una serie de funciones. Esto es muy importante, Gregorio, porque algunas enfermedades del páncreas pueden obstruir este conducto de la bilis, este conducto colédoco, de forma que ésta no puede desaguarse al duodeno, se acumula en el conducto y, al final, el cuerpo, al estar obstruido el sistema de desagüe de la bilis, no puede depurarla, y como la bilis es de un color amarillo muy intenso, esto puede hacer que el paciente que tiene una obstrucción del conducto biliar tenga un tinte amarillo en la piel y en los ojos, en el blanco de los ojos. Normalmente es blanco, pero cuando tienes mucha bilis en la sangre, no puedes depurarla, pues se pone la piel y el blanco de los ojos, digamos, amarillo, y eso se llama ictericia. Es importante señalar que hay varias causas de ictericia que no tienen nada que ver con el páncreas, como algunas enfermedades del hígado o de la sangre, que también pueden ponernos, digamos, amarillos, pero es una de las grandes manifestaciones de las enfermedades del páncreas. Doctor de Madaria, con esta explicación llegamos a las enfermedades del páncreas, un órgano muy misterioso. Pues sí, es un órgano que mucha gente no lo conoce, que no está en los iconos populares que vemos en las redes sociales. Vamos a empezar por un problema de gran importancia, es el cáncer de páncreas. Si hablamos en general de tumores de páncreas, hay varios tipos. Algunos son muy agresivos y otros muy poco agresivos. Es decir, hay diferentes tipos de tumores de páncreas de diferente pronóstico. Podemos diferenciar dos grandes clases de tumores pancreáticos: los sólidos y los quísticos. Los tumores sólidos no tienen contenido líquido, son sólidos, como hemos definido. Si tú abres ese tumor, es una bola, un nódulo de carne, digamos.
Hay varios tipos, pero más del 90% de los casos son lo que popularmente se conoce como cáncer de páncreas, cuyo nombre médico correcto es adenocarcinoma ductal, ¿vale? Esto es lo que, cuando hablemos ahora de cáncer de páncreas, es el adenocarcinoma ductal, que es un tipo muy concreto de tumor de páncreas. Los síntomas que da es la presencia de dolor en la parte alta de la barriga en los últimos meses o en el último año, que cada vez es más intenso. La pérdida de peso es extremadamente frecuente en estos pacientes y a algunos se suma una diabetes de inicio reciente, últimas semanas o meses, y con frecuencia esa ictericia de la que hablábamos, color amarillento de la piel y del blanco, en teoría, del ojo, al obstruir el tumor, el tubo de la bilis, como comentaba. El adenocarcinoma, lo que es muy importante y lo que hay que señalar es que es extremadamente agresivo. En el 80% de los casos se diagnostica cuando está demasiado extendido para poder curarlo. El 20% de los casos hay opciones de curación porque aún no se ha extendido fuera del páncreas y esta curación pasaría por la cirugía. El problema es que es un tumor que tiene mucha tendencia, una vez incluso se opera, a reproducirse de nuevo tras la cirugía, con lo que la supervivencia, incluso en estos pacientes operados, es baja. Yo no digo que no curemos gente con cáncer de páncreas, pero tiene mucha tendencia en los pacientes operados a volver. La conclusión que hay que sacar con todo lo que estamos hablando es que se necesita más investigación para mejorar el pronóstico de este cáncer de páncreas. En resumen, a lo que hemos dicho, debe alertarnos la suma de molestias en la parte alta de la barriga en las últimas semanas o meses, junto a pérdida de peso, diabetes de reciente comienzo y, por supuesto, el tener ictericia, una coloración amarilla. Hay otros tumores sólidos menos frecuentes, como hemos dicho, son menos agresivos en general, pero menos frecuentes, por eso nos hemos centrado en este tipo de tumor pancreático sólido. El otro tipo de tumor de páncreas es el quístico. Un quiste es una esfera, una bolsa de líquido rodeada de una capa que lo envuelve. Imaginemos una esfera líquida con una capa que lo delimita. Así en las pruebas de imagen, por ejemplo, un TAC, una resonancia, se ve una bolsa de líquido dentro o que se origina en el páncreas. Es una bolita de líquido en el páncreas o que se origina en él, porque a veces son grandes y se salen del propio páncreas. En el caso de los tumores quísticos, las células del tumor están en las paredes que delimitan ese líquido. Son más frecuentes conforme envejecemos, siendo realmente muy, muy comunes en la gente mayor. Algunos tumores quísticos son benignos y no se pueden malignizar, con lo que el pronóstico es excelente, y otros sí que pueden malignizar, pero no es extremadamente frecuente que lo hagan, o algunos, desgraciadamente, pues cuando se diagnostican ya son malignos y hay que dar un tratamiento más agresivo. Afortunadamente, la gran mayoría de quistes de páncreas son benignos y simplemente hay que hacer pruebas periódicas para controlarlos. Estamos simplificando todo este mundo, que es complejo, pero cuando alguien tiene un quiste en el páncreas, si no tiene cosas que nos hagan sospechar que pueda ser maligno en el futuro o lo sea ya, pues normalmente se vigila. O sea que muchos pacientes que vienen a mi consulta les dicen que tiene un quiste en el páncreas y vienen muy, muy preocupados y con angustia vital y realmente el pronóstico es mejor. Cuando estos tumores que son quistes nos parece que puedan hacerse malignos en el futuro o que lo sean ya, pues se operan y se quitan. Y para tomar estas decisiones que son complejas, pues hay que hacer un estudio del paciente y muchas veces hay que analizar, incluso pinchar el líquido de ese quiste y analizarlo mediante endoscopia. Pero, insisto, no es la misma liga el tener un quiste de páncreas en general que un tumor sólido. Doctor, el cáncer de páncreas no suele dar la cara con síntomas, sobre todo al principio de la enfermedad. En cambio, la pancreatitis sí. Sí, la pancreatitis aguda es la inflamación súbita del páncreas, es la tercera causa de ingreso hospitalario por enfermedad del aparato digestivo y puedo asegurarte como médico del aparato digestivo que mucha gente ingresa todos los días en los servicios de aparato digestivo de cualquier hospital de nuestro país y de otros países. Produce un dolor muy, muy intenso en la parte alta de la barriga y vómitos. El dolor es tan importante que la mayor parte de los pacientes consulta en urgencias. Las causas más frecuentes de la pancreatitis aguda son las piedras en la vesícula, la litiasis biliar y el consumo elevado de alcohol. También fumar es un factor de riesgo, así como otros menos frecuentes como la hipertrigliceridemia, el tener esa grasa, los triglicéridos elevados en sangre.
Las piedras en la vesícula causan pancreatitis al salirse de este pequeño saco biliar que es la vesícula, viajar por el conducto de la bilis y atascar el conducto que lleva el jugo pancreático, ya que estos dos conductos, como hemos dicho al principio de este videoblog, se unen antes de desaguar al duodeno. La mayor parte de las pancreatitis, afortunadamente, tiene un excelente pronóstico, mejorando los pacientes pronto. En 6-12 horas el dolor empieza a mejorar. Muchos empiezan a comer muy prontito después de haber sido ingresados, pero en 1 de cada 3 pacientes puede haber complicaciones en el páncreas que hagan que esta enfermedad sea de más lenta recuperación, que nos cueste más sacar al paciente y quitarle sus síntomas, como por ejemplo que haya una necrosis del páncreas, que es la pérdida de vitalidad de zonas del páncreas, la acumulación de líquido inflamatorio alrededor del páncreas. Todo eso hace que el paciente vaya más lento y más raramente puede haber fallos de órgano como el pulmón, riñón, bajada de tensión arterial, que esto sí que puede poner en peligro incluso la vida del paciente, pero afortunadamente la mortalidad de esta enfermedad es baja. La pancreatitis aguda se trata con medicamentos contra el dolor, con dieta absoluta hasta que el paciente se vea capaz de comer y no tenga vómitos, con líquidos intravenosos y el tratamiento de estas complicaciones que pueden hacer que sea un poco más complicado, pues que el paciente quede bien y se cure del todo. ¿Y por qué la pancreatitis puede terminar siendo una enfermedad crónica? Si estos estímulos como el alcohol y el tabaco o otras causas dan una inflamación crónica del páncreas, pues estamos ante otra enfermedad que es la pancreatitis crónica, que podemos decir que es una cicatrización progresiva del páncreas que va perdiendo sus células, tanto las que producen insulina como aquellas que producen el jugo pancreático que interviene en la digestión. Por ello, estos pacientes en fases avanzadas con frecuencia tienen diabetes y problemas para digerir la comida. Su causa más frecuente, con mucho, en nuestro país es el alcohol y el tabaco, pero también puede haber otras causas como la genética y otras más raras. Es muy típico de esta enfermedad desarrollar piedras en el páncreas, piedrecitas, lo que llamamos calcificaciones, y pueden dar brotes de dolor o, más raramente, afortunadamente, dolor crónico, dolor que está en la barriga todo el rato, pero lo más frecuente es que los pacientes tengan brotes de dolor que ceden y se quedan bien. Tanto en la pancreatitis aguda como en la crónica es recomendable dejar de beber alcohol y de fumar si estas eran las causas, quitar la vesícula si esta tiene piedras, que produce pancreatitis aguda, no crónica. Las piedras en la vesícula se asocian a la aguda, no a la crónica. O tratar otras posibles causas de esta enfermedad para evitar nuevos episodios de inflamación. Por cierto, doctor de Madaria, hace unas pocas semanas se ha publicado una investigación en New England Journal Medicine, liderada por su hospital, en la que se proponen mejoras en el tratamiento de la pancreatitis aguda. Pues sí, la verdad es que ha sido un motivo de orgullo para nuestro grupo de investigación. Lideramos desde el Hospital de Alicante, desde el doctor Balmis, un estudio multicéntrico con centros hospitalarios de España, de Italia, de México y de la India, y comparábamos dar muchos goteros, muchos fluidos a los pacientes con pancreatitis aguda, que en la mayor parte de libros y la mayor parte de expertos recomendaban este tratamiento de dar muchos sueros a este tipo de pacientes. Lo comentamos con una estrategia de dar menos fluidos, de no poner muchos fluidos al paciente, y lo que vimos es que estos pacientes que reciben menos fluidos van mejor porque tienen menos complicaciones cardiopulmonares, tienen menos ahogo, menos sobrecarga de fluidos. Entonces, realmente este estudio ha cambiado la práctica clínica en la pancreatitis aguda y como te digo, ha sido muy bonito porque es la mejor revista de investigación clínica internacional, y luego lo bonito que es trabajar con 18 centros internacionales para tener un proyecto común que redunde en un beneficio para el paciente. Doctor Enrique de Madaria Pascual, médico gastroenterólogo. Muchísimas gracias. Saludos. Muchísimas gracias.